En un mundo donde la verdad es una carga y el poder es dado como una maldición, Historia Reis, la reina de los muros, nos enseña que el mayor acto de rebelión es abrazar nuestra verdadera identidad. Historia es uno de los personajes más complejos de Shingeki no Kyojin, una figura que evoluciona desde una niña marcada por el rechazo y el anonimato hasta convertirse en una pieza central del conflicto político y existencial de su mundo. Su desarrollo como personaje es una narrativa de autodescubrimiento, sacrificio y liderazgo. Hoy vamos a desentrañar algunos matices de su personalidad, sus relaciones y los obstáculos que enfrentó en su viaje para comprenderse a sí misma y tomar control de su destino. Prepara tus golosinas y acompáñame a explorar la vida de este personaje transversal en la historia de Attack on Titan. Al principio, Historia aparece como una joven de apariencia sumisa y dulce. Su identidad pública como Krista Lenz está cuidadosamente construida para proyectar una imagen de bondad, humildad y sacrificio, en un intento por ser amada y aceptada en un mundo hostil. Sin embargo, esta fachada oculta una lucha interna más profunda. La verdadera Historia es una persona que carga con una herencia dolorosa, caracterizada por una percepción de ser indeseada, tanto por su madre como por su familia. Este rechazo es clave para entender su fragilidad emocional en sus primeros años, pero también su extraordinaria capacidad de empatía, demostrada en momentos como cuando le guarda la cena a Sasha. Su deseo de desaparecer, de no ser vista ni notada, surge del profundo trauma de saberse una niña no deseada, cuya existencia era un inconveniente político para la familia Reis. Historia, bajo la máscara de Krista, se convierte en una sobreviviente que busca validación mediante la autoinmolación emocional. Ella desea que el sacrificio de sí misma la haga valiosa a los ojos de los demás. Una estrategia psicológica que utiliza para llenar el vacío emocional creado por la falta de amor de sus padres. Sin embargo, conforme avanza la historia, esta fachada empieza a desmoronarse. La vida de Historia, bajo el nombre de Krista Lenz, es un esfuerzo constante por escapar de sí misma. Es un intento desesperado de borrar la mancha de ser Historia Reis, la hija ilegítima de un rey, una figura que representa el rechazo y la exclusión. Vivir bajo una identidad falsa es tanto una elección como una imposición. Ella no solo oculta su identidad por protección física y política, sino porque teme el peso de lo que representa. Ser Historia Reis significa confrontar la indiferencia de su madre, una mujer que literalmente pidió su muerte antes de expresar cualquier afecto. Significa también aceptar el legado de la familia Reis, una dinastía que carga con un oscuro poder que puede moldear el destino de la humanidad. El vivir como Krista la fragmenta. Por un lado, siente una profunda angustia por no ser fiel a sí misma, pero al mismo tiempo se aferra a esta identidad porque le proporciona un sentido de propósito, el de sacrificarse para los demás. Este conflicto genera en ella una sensación de vacío, de alienación de su propio ser. La máscara de Krista es a la vez su prisión y su refugio. Historia en su infancia es marcada por el aislamiento y la crueldad emocional de su madre, una mujer que la rechaza por ser una hija ilegítima. La madre de Historia, lejos de brindarle amor, representa el rechazo absoluto. Ella odia a la niña por haberle truncado una vida normal, por no haber sido capaz de deshacerse de ella cuando pudo. Esto impacta profundamente su sentido de valía personal. Este trauma inicial forma el núcleo de la motivación de Historia para ser alguien bueno, alguien que otros puedan amar. De ahí su elección de forjar la identidad de Krista. También, esta elección fue influenciada por su medio hermana, aunque ella no lo pueda recordar. Uno de los vínculos más importantes en la vida de Historia es su relación con Ymir. Desde el principio, Ymir es capaz de ver a Historia por lo que realmente es, una joven que se esconde tras una identidad construida.
que bajo el nombre de Krista ha cultivado una imagen de bondad extrema, un sacrificio constante y una disposición a desaparecer por los demás. Ymir, sin embargo, ve que detrás de esa bondad y autoanulación hay una profunda desesperación y un miedo a ser rechazada si revela su verdadero ser. Y es que ella también tiene una historia difícil de supervivencia. Al igual que Historia, ha vivido una vida de ocultamientos, luchando por encontrar un lugar en un mundo que le ha sido hostil. Ymir ve en Historia una versión de sí misma, alguien que está atrapada en las expectativas ajenas y que aún no ha encontrado el valor de ser quien realmente es. Tampoco quiere que Historia se conforme con ser la niña buena que todos alaban por sus sacrificios. Ella la anima a ser egoísta, a ser verdadera y a pelear por lo que realmente quiere, aunque eso implique dejar de agradar a los demás. Adopta un rol protector hacia Historia y su conexión emocional sobrepasa con creces una relación de amistad convencional. Desde el punto de vista de Historia, Ymir representa a la primera persona que no solo la acepta, sino que también la desafía a ser más auténtica. Esto es particularmente significativo para Historia, que ha pasado toda su vida sintiéndose indeseada y escondida tras una máscara. Uno de los momentos más relevantes en la relación entre Ymir e Historia ocurre cuando Ymir decide entregarse a Marley. Este acto de sacrificio, donde Ymir elige regresar a Marley sabiendo que enfrentará la muerte o algo peor, marca un punto crucial en el desarrollo de Historia. Ymir hace esta elección en parte como una lección para Historia. Le muestra que vivir bajo una identidad falsa no es la manera de enfrentar el mundo. Siente que Historia, al fin, tiene una oportunidad de ser libre, de vivir una vida auténtica y tomar control de su destino. Esta decisión impulsa a Historia a aceptar su verdadera identidad y enfrentar su pasado, renunciando finalmente a la fachada de Krista Lenz. Después de este evento, incluso Eren nota que Historia ha cambiado, volviéndose mucho más auténtica. Sin embargo, como si eso no fuera suficiente, el destino le tenía preparada otra prueba más desafiante. La fuerza de exploración, al descubrir la verdadera identidad de Historia Reiss como la legítima heredera al trono, planea un golpe de estado, pero se encuentran en medio de un conflicto mucho más grande de lo que inicialmente esperaban. Su objetivo principal era quitar del poder a la corrupta monarquía controlada por el rey Rod Reiss y establecer un gobierno militar que les permitiera actuar libremente en su lucha contra los titanes y proteger la humanidad de manera más efectiva. La esperanza residía en que, con Historia en el trono, tendrían una líder más accesible y dispuesta a colaborar con ellos en su misión. Sin embargo, el plan que parecía tener todo para funcionar se fue complicando. El rey Rod Reiss, que había estado operando desde las sombras, no estaba dispuesto a dejar que su control se desvaneciera tan fácilmente. Fue entonces cuando secuestró tanto a Eren Jaeger como a Historia, en un movimiento calculado para recuperar el poder del titán fundador y restaurar la supremacía de su familia. Aquí, Historia se enfrenta a una decisión que determinará el curso de su vida: seguir la voluntad de su padre, como lo hizo su hermana Frida, o romper con el pasado y elegir su propio destino. Antes de continuar, recuerda que si el video te está gustando, puedes dejarme un like, que me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Muchas gracias. Retomando con el video, tendremos que volver un poco en el tiempo para conocer un poco de Frieda Reiss. Frieda es la media hermana mayor de Historia Reiss y juega un papel crucial en su vida, aunque la relación entre ambas estuvo marcada por el secreto. Frieda visitaba a Historia cuando era una niña. Durante esos encuentros, Frieda se mostraba afectuosa y trataba de cuidar de Historia, aunque siempre de manera oculta y esporádica. En esos momentos, Frieda le contaba cuentos y trataba de transmitirle sabiduría y consuelo. Le enseñó a leer y fue
la única persona que parecía tener algo de afecto para ella, algo que Historia anhelaba profundamente, dado el rechazo constante de su madre. Sin embargo, Frieda, bajo la influencia de los recuerdos y la ideología del titán fundador, no podía liberarse de las cadenas impuestas por la monarquía y la responsabilidad de su linaje. Esta borraba la memoria de Historia para que no recordara que la había visitado. Y cuando finalmente Historia logra recordarla, también tiene una serie de visiones de Grisha Jäger devorándola. Por otra parte, la primera vez que Historia conoce a su padre es durante un allanamiento en su hogar por parte de Kenny Ackerman, orquestado por supuesto por el propio Rod. Este le pide a Kenny que no le haga nada a la niña, argumentando que ya se encargarán de ella, haciéndole cambiar de identidad y desaparecer. Sin embargo, no muestra el mismo cuidado por la madre de Historia, permitiendo que el mercenario la asesine frente a su hija, sin darle ninguna explicación. Y es que Rod Race aparece en su vida solo cuando la ve útil para sus propios intereses políticos. Rod es manipulador y más adelante buscaría que Historia asuma el poder de los titanes en su familia, un poder que él no puede manejar por sí mismo. Aquí, Historia se enfrenta a su mayor desafío, aceptar o rechazar su destino como heredera del poder de los titanes. Este es el punto de quiebre donde abandona la fachada de Krista y se enfrenta a la verdad de su identidad. Este proceso no es fácil ni inmediato. Historia lucha con la presión de su linaje y las expectativas de aquellos que desean utilizarla como un peón. Sin embargo, en el momento crítico, elige no seguir el plan de su padre. En lugar de aceptar pasivamente el rol que se le asignó, Historia toma control de su destino y decide no convertirse en una marioneta del poder de los titanes. Al romper el frasco que contenía el suero del titán fundador, Historia renuncia a los viejos paradigmas de poder que la mantenían prisionera. Rompe con las cadenas del pasado y puede empezar a visualizar un futuro que nunca había proyectado antes, por esa necesidad de entregar su vida a cambio de validación. A su vez, la situación la lleva a asumir la posición de reina. Pero este acto de convertirse en reina no es un simple cambio de estatus, representa su primera gran decisión autónoma. Esto no solo significa liderar políticamente, sino asumir la responsabilidad de miles de personas dentro de las murallas. Desde el principio, Historia toma decisiones radicalmente diferentes a las de sus predecesores. No busca poder para controlar, sino para liberar. Esta diferencia fundamental es lo que define su reinado, el rechazo al ciclo de opresión que había mantenido a la población bajo control y su deseo de hacer algo verdaderamente diferente. Al asumir el papel de reina, su percepción del sacrificio cambia. Ya no se trata de buscar validación a través de la autonegación, sino de tomar decisiones difíciles por el bien de los demás, aun cuando esto tenga un costo emocional. Historia comienza a entender que el liderazgo no es solo una cuestión de poder, sino de responsabilidad, y que para proteger a su gente debe tomar decisiones que muchas veces estarán llenas de dolor y dilemas morales. A partir de este momento, el vínculo con Eren Jaeger se vuelve mucho más profundo. Encuentran en el otro un reflejo de su lucha interna. Ambos son peones en un juego mucho más grande, donde las decisiones que tomen no solo afectarán sus vidas, sino el destino de toda la humanidad. Este reconocimiento mutuo crea una relación basada en el respeto. Su vínculo no es meramente de amistad ni de alianzas estratégicas, sino de empatía. Ambos comprenden el peso de ser utilizados por fuerzas externas y lo que significa perder el control sobre sus propios destinos. A medida que la historia avanza y Eren se convierte en una figura más enigmática, marcada por su radicalización y su determinación de llevar a cabo el plan del retumbar, su relación con Historia adquiere un matiz aún más significativo.
En un momento en el que Eren se siente cada vez más solo, al margen de sus antiguos amigos y compañeros, Historia es una de las pocas personas en las que confía lo suficiente como para compartir sus verdaderos pensamientos. Aunque no siempre lo vemos en pantalla de manera explícita, queda claro que Historia ha llegado a entender a Eren en un nivel más profundo, como alguien que lucha por mantener su humanidad mientras se enfrenta a decisiones imposibles. Eren, por su parte, parece confiar en el juicio de Historia, valorando su perspectiva como alguien que también ha tenido que tomar decisiones monumentales sobre el destino de su gente. Por eso sugiere, de manera sombría y práctica, que Historia tenga un hijo, para evitar que los poderes del Titán Fundador se transfieran. Este diálogo, aunque perturbador y pragmático, habla del grado de desesperación que ambos están experimentando. En este punto, Eren e Historia están enfrentando una verdad incómoda. Para salvar a la humanidad o para mantenerse fieles a sus ideales, se ven obligados a considerar medidas extremas. Historia, quien ya está atrapada en el rol de reina y figura política, carga ahora con una nueva obligación: dar a luz a la siguiente generación, posiblemente para garantizar la supervivencia de la familia real y de la propia isla de Paradis. A pesar de su lucha por ser libre, la vida de Historia nunca dejó de estar profundamente entrelazada con el destino que su sangre le confirió. Desde el momento en que fue concebida, su destino estaba marcado por la lucha de poder y la responsabilidad de llevar el peso de un mundo que había sido moldeado por su familia durante generaciones. Historia, por mucho que intentó liberarse, nunca pudo escapar por completo de la influencia de su sangre, como tampoco lo pudieron hacer Frieda ni sus antecesores. Incluso cuando tomó decisiones que parecían contrarias a las expectativas de su linaje, como rechazar el poder del Titán Fundador y asumir el trono con una visión más humana, seguía siendo una figura atrapada en el camino que le fue impuesto. Nunca pudo escapar por completo de las cadenas de su sangre. Sin embargo, lo que la hace memorable es su capacidad para encontrar un sentido de identidad y propósito dentro de esas limitaciones, eligiendo conscientemente luchar por su pueblo y redefinir el significado del poder. Así, Historia no solo acepta su destino, sino que lo transforma en una herramienta de liberación, dejando un legado de esperanza y resistencia. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like. También te invito a dejarme un comentario sobre qué te ha parecido y a suscribirte para estar atento a los nuevos análisis que se vienen en el canal.